Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos damos un gloria a Dios en esta hora? Es una bendición el poder estar aquí en esta noche. Creo que muchos quisieron estar, pero no alcanzaron a llegar por sus múltiples ocupaciones. Pero usted y yo somos bendecidos al poder congregarnos. Doy gracias al Señor Jesús porque servirle en la predicación de la palabra es un honor para mí. También doy gracias a mi pastor por la aprobación. Bueno, vamos a estar en pie, vamos a leer unos textos de la palabra del Señor. Vamos a leer 3 citas bíblicas. Decon me va a proyectar Joel 2, 28, 29. Los caballeros van a buscar Hechos 2, del 1 al 3. Decon proyecta Joel 2, 28, 29. Después Hechos 2, 1, 3, que lo van a leer los caballeros. Y las damas van a buscar Hechos 1, 8. Primero leo yo Joel 2, 28, 29. Segundo leen las damas Hechos 1, 8. Y tercero leen los caballeros Hechos 2, 1, 3. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Siguen las damas? Hechos. Los caballeros. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar. Ese es un momento solemne, hermanos. Es un momento en el que usted y yo nos vamos a sentar a escuchar la voz de Dios. Así que usted va a cerrarle la puerta a todos los pensamientos que no tengan nada que ver con lo que está pasando aquí en este recinto. Ciérrele la puerta a todos esos pensamientos. Si algún pensamiento pasa por su mente en este momento, que sea relacionado con la palabra que se está predicando. Porque es que la predicación es un medio a través del cual Dios se comunica con nosotros. Por eso en ese momento usted va a cerrar sus ojos, y si usted necesita escuchar a Dios hablar, entonces dígale en ese momento junto conmigo: Padre mío, Rey mío y Dios mío, Dios de toda la gloria, Dios de poder, de autoridad. Invocamos ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, ese nombre ante el cual toda rodilla se doblará, ese nombre que tiene el poder sobre todas las fuerzas del mal, ese nombre al cual adoran día y noche los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, ese nombre ante el cual esta iglesia tiembla. Oh mi Dios, yo te ruego en ese momento, mi Señor, que hables conforme a la necesidad de cada corazón. Tú conoces, mi Dios, más que nadie lo que está pasando por la mente de cada uno de nosotros, y tú eres el dueño de esta palabra. Yo te pido, Señor,
que en ese instante, si alguien siente hablar en otras lenguas, yo te ruego que tú, Señor Jesús, brotes como río de agua viva de dentro de cada uno de nosotros, que haya libertad para adorarte, que si alguien siente gritar gloria a Dios, lo haga, que nadie se cohíba, porque este espacio ha sido creado precisamente para la manifestación de la gloria y el poder de lo alto. Aquí está la presencia de Dios, aquel que ascendió a los cielos y prometió venir, prometió enviar un consolador, ha prometido y ha cumplido su palabra, y hoy usted y yo estamos aquí por pura gracia y misericordia y en cumplimiento de esa promesa de que a los gentiles también les sería predicado el evangelio, y usted y yo hemos sido alcanzados por ese precioso evangelio. Aleluya, aleluya. Puede sentarse, pero siga orando en su mente. Puede sentarse, puede estar cómodo, pero siga clamando a Dios en su mente, porque necesitamos un mover del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Jesús. Bueno, gloria al Señor Jesús. Quiero abrir un paréntesis y saludar a las amigas y a los amigos que nos están acompañando en esta noche. Es una bendición, porque cada vez que un amigo viene a este lugar, tiene la oportunidad de que el Señor trate con él y que su vida sea transformada. Bueno, vamos a meditar unos cortos minutos. El tema que el Señor me ha regalado en esta noche es un culto de carácter pro recesión del Espíritu Santo. Y el tema que el Señor me ha regalado es una promesa de poder y autoridad. Una promesa de poder y autoridad. Esa promesa de la cual habló Joel allá, dijo: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Y yo creo, hermano, que usted y yo, si estamos aquí, nosotros tenemos una certeza y estamos convencidos de que esa promesa se ha cumplido. Hoy no queda solamente como una promesa que vendrá, sino que nosotros vivimos bajo esa promesa. Nosotros sentimos el mover del Espíritu Santo. Nosotros vivimos la gloria de Dios. Nosotros disfrutamos de la presencia de Dios. Aleluya. Hermano, cuando hablamos de poder, el Señor dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y usted sabe qué es darle poder a otro. Usted sabe, se ha puesto a imaginar lo que significa esa palabra que a veces la leemos como tan sencilla, como dice: recibiréis poder. Poder, hermanos, poder. El poder es la capacidad de hacer algo o ejercer autoridad. Dios nos ha dado a nosotros esa capacidad de ejercer esa autoridad que recibimos a través del Espíritu Santo. El Señor Jesús, cuando ascendió a los cielos, antes de eso Él le dijo a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, os enviaré un consolador, el Espíritu Santo. Y Él es fiel y ha cumplido, porque cuando estaban allí los 120 unánimes reunidos, dice la Biblia que vino un viento recio y sopló, y que todos aquellos que estaban en aquel lugar fueron llenos del Espíritu Santo. En ese momento estaban siendo bautizados, estaban recibiendo la firma donde Dios les estaba diciendo: ustedes tienen que representarme. Cuando a usted alguien le da poder, le está diciendo: represénteme. Accidente. Cuando a usted alguien le da poder, le está diciendo: represénteme. Un ejemplo claro puede ser, digamos que mi papá tiene una finca.
Pero si mi papá tiene que irse, digámoslo así, del país, y él necesita vender esa finca, pero él no tiene la manera de viajar nuevamente acá, él lo que hace es que firma un documento en su nombre y me lo da a mí para que yo con ese documento firmado, legítimo, lo haga todo a nombre de él. ¿Sí me entienden? De la misma manera el Señor Jesús nos ha dado a nosotros un poder, nos ha dado a nosotros un permiso de que lo representemos, pero ¿dónde? Donde lo necesiten. Usted ya no va en su propio nombre, sino que usted va en el nombre de Jesús. Usted va en el nombre de aquel que te dio el poder y la autoridad. Por eso dice el Señor, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Pero también dice, límpiese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Todo aquel que invoca el nombre de Jesús debe limpiarse. Uno de los principios de la autoridad o del poder es permanecer bajo autoridad. Si usted quiere permanecer con el poder de Dios, usted debe mantenerse bajo el que da ese poder. Si usted quiere tener la autoridad de Dios, usted debe permanecer bajo la autoridad de Dios. Si usted quiere ser influenciado por el Espíritu Santo, usted tiene que vivir bajo el Espíritu Santo. Un ejemplo claro puede ser un general del ejército. Un general del ejército tiene autoridad mientras esté bajo autoridad. Cuando ese general deja de ejercer ese cargo de general y está vestido, digamos, de civil y ya no es, él fue alguna vez general, pero si hoy ya no está bajo autoridad, él ya no tiene autoridad para mandar. De la misma manera pasa con nosotros los cristianos. Nosotros tenemos poder y autoridad siempre y cuando permanezcamos bajo el que da toda la autoridad, el que tiene la autoridad sobre todos los principados y potestades, aquel que gobierna nuestras vidas. ¿Sabe, mi hermano, que el enemigo quiere? El enemigo quiere que usted viva despistado. Él no quiere que usted sepa que tiene poder. Él quiere que usted piense que lo que usted recibió al hablar en lenguas es algo pequeño, es algo sencillo. Pero sabe que Dios quiere que usted entienda que lo que Él le ha dado a usted es grande y poderoso. ¿Cuántos creen que cuando ustedes hablaron en otras lenguas, los que recibieron fue poder de lo alto, hermano? No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Usted y yo tenemos autoridad sobre el mal. El Señor nos ha dado poder y autoridad sobre el mal. Usted y yo tenemos autoridad sobre las enfermedades. Usted y yo tenemos autoridad sobre los problemas y las dificultades, pero es que parece que la iglesia se le está olvidando el poder que recibió, porque es que a veces estamos como escondidos en una cueva donde el enemigo nos ha querido meter, haciéndonos creer que usted y yo no tenemos poder, haciéndonos creer que ya estamos vencidos por esas situaciones. Pero el Señor nos está recordando en esta noche, a Iglesia de Bello Horizonte, recuerden que ustedes tienen poder desde lo alto, porque yo soy fiel a mis promesas. Y si yo prometí que los iba a usar, y si yo prometí que ustedes iban a vencer, ciertamente van a vencer, pero deben permanecer bajo mi autoridad. Eso dice el Espíritu Santo, eso habla el Espíritu Santo en esta noche. Y yo siento que la gloria de Dios está en ese lugar, pero Dios necesita una iglesia que crea. Dios necesita una iglesia que crea, porque sabe, hermano, para usted recibir el Espíritu Santo, muchas veces nosotros decimos, sí, usted lo que tiene es orar, ore, hermano, ayune. Pero
¿Qué pasa si una persona ora y pero no cree? ¿Qué pasa si una persona ayuna y ayuna pero no cree? ¿Saben que Jesús dijo un día? El Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo refiriéndose al Espíritu que habríamos de recibir, pues aún Él no había sido glorificado, hermanos. Mire claramente, dice el Señor Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura. No como dice el mundo, no como enseña el mundo, porque el mundo está lleno de religiones donde les enseñan a hablar, a enredar la lengua para que crean que es el Espíritu Santo, pero eso no es el Espíritu Santo. Usted y yo somos privilegiados de que sobre nosotros se haya derramado el Espíritu Santo. Usted y yo somos privilegiados. Por eso claramente usted puede decirle al Señor: yo quiero poder para poder vivir mi vida cristiana. Señor, en el espíritu humano soy débil. Señor, en el espíritu soy cobarde. En el espíritu humano, la naturaleza humana, soy cobarde. Señor, en el espíritu humano me da rabia, me da miedo. Señor, en el espíritu humano a veces creo que la pelea es con mi esposo y no con el espíritu que ataca a mi esposo. A veces creo que la pelea es con mi vecino y no con el espíritu que influencia a mi vecino. Oh, pero el Señor claramente nos dijo: vuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, hermano. No es contra tu esposa, no es contra tu esposo, no es contra tu vecino. Esta es una lucha espiritual que se debe de enfrentar espiritualmente. El diablo está vencido. El Señor lo puso bajo nuestros pies. Y la Biblia claramente dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resístalo, no se vaya del lado de él. Resístalo, hermano, resístalo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay otro texto que la gente tiende a confundir y es donde dice: huid de las pasiones juveniles. Yo al diablo lo puedo resistir, pero de mis pasiones juveniles, de mis sentimientos, de esta carne, yo tengo que huir. Huid de las pasiones juveniles, pero resistid al diablo. El enemigo siempre intenta hacernos creer que estamos vencidos. Yo no sé cuántas personas en este lugar, en esta noche, están pasando situaciones difíciles, pero yo quiero invitarlo a que levante su cabeza, porque el Señor es el que levanta nuestra cabeza. El Señor es el que nos toma sin importar cómo estemos. ¿Sabe? El Espíritu Santo actúa en nuestra vida como ese freno de emergencia. Cuando usted y yo estamos siendo como jalados, como gobernados por nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza pecaminosa. Si usted y yo doblamos rodillas y clamamos a Dios, entonces el Espíritu Santo corre en nuestra defensa. ¿Cómo está tu freno de emergencia, hermano? ¿Cómo está tu freno de emergencia? Usted, para que un vehículo funcione bien, debe de hacerle mantenimiento, especialmente a los frenos. De la misma manera, el Espíritu Santo en nuestras vidas debe de ser renovado día tras día, día tras día.
Y yo sé que muchas veces hemos predicado de que sí, Dios conoce nuestras debilidades, sí. Pero también a veces se le da duro a las personas que buscan la presencia de Dios y muchos dicen, no, es que él se cree muy santo. No, hermano. Cuando usted ve a alguien orando, cuando usted ve a alguien ayunando, no crea que es que esa persona se cree más que usted. Antes esa persona lo está haciendo es para doblegar su carne, porque reconoce cuán débil es, porque reconoce cuán débil es y porque reconoce que todos los días necesita ser transformado por el poder del Espíritu Santo y porque reconoce que hay un Dios que perfecciona. Porque yo entre más me acerco a Dios es cuando Dios me permite ver más mis errores. Cuando usted se acerca a la presencia de Dios es cuando usted puede decir, Señor, perdóname porque mírame yo tan pecador. Y entonces viene el Espíritu Santo sobre nosotros y nos da nuevas fuerzas. Jesús, cuando ascendió a los cielos, dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús dijo, tengo que dejar este cuerpo, porque mi cuerpo serán ustedes. ¿Entendió lo que le dije, hermano? El Señor dijo, tengo que dejar ese cuerpo de carne, porque a partir de hoy mi cuerpo serán ustedes. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Usted es cuerpo, usted es habitación del poder del Espíritu Santo. Yo no sé si usted quiere aplaudir la gloria y la grandeza de Dios en esta hora, aleluya. Si alguien siente aplaudirlo, si alguien siente glorificarlo, hermano, abra sus labios, porque en medio de un pueblo que le adora es donde el poder del Espíritu Santo se derrama, aleluya. Hay que escuchar la palabra con fe. Como les decía ahorita, es necesario creer. Hermanos, el que yo pueda ser lleno del Espíritu Santo lo determina la manera en que yo pueda creer. Yo sé que muchas personas reciben el Espíritu Santo de una manera muy fácil. Algunas personas incluso sin bautizarse tienen la experiencia de hablar en otras lenguas. Pero sabe, hermanos, que tener el Espíritu Santo no es solo hablar en lenguas. Usted necesita conocer cuál es el propósito de que el Espíritu Santo sea derramado en su vida. Por eso muchas veces vemos a las personas que tienen esas experiencias de hablar en lenguas antes de ser bautizados o muy rápido, algunos de ellos terminan volviendo atrás. Y yo le quiero decir a alguien en esta noche que lleva tiempo esperando ser lleno del poder del Espíritu Santo, que no se rinda. Yo soy un testimonio vivo de eso y quiero aprovechar y contarles. Sé que algunos saben mi testimonio, pero sabe, hermanos, que yo durante 9 años estuve buscando ser llena de la presencia del Espíritu Santo, del hablar en otras lenguas. Y yo sé perfectamente lo que está sintiendo alguien en esta noche, porque yo muchas veces me sentía, cuando hacían las fiestas pentecostales, los campamentos, las vigilias y todos esos programas pro recesión, y muchos recibían y yo no recibía nada. ¿Sabe yo cómo me sentía, hermano? Yo me sentía como cuando un papá llega a casa y tiene varios hijos y le va entregando a cada uno su regalo. Y yo sentía que yo era una de esas hijas y me había quedado así con la mano extendida y que a mí no se me había sido entregado, y me dolía y humanamente lloraba y sufría, y humanamente en mi habitación muchas veces le dije: Señor,
Su palabra dice que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más. Hermana Edecon, por favor me proyecta San Lucas 11:13. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Usted cree esa palabra, hermano? ¿Cuánto más? Vea, mi hermano, si usted aún no ha tenido la experiencia de hablar en otras lenguas, lo único que tienes que hacer es seguir ahí. Permanezca ahí, porque Dios te está dando raíces, porque Dios te está moldeando para que cuando el Espíritu Santo tú tengas esa experiencia de la manifestación de hablar en otras lenguas, yo te aseguro que los dones que vas a recibir de Dios van a ser tan grandes. Yo te aseguro que Dios te va a usar de una manera que muchos se van a quedar admirados, porque es que la gloria de Dios cuando se tarda llega con dones, llega con talentos. Hermano, no se rinda, vea. Yo estaba en el campamento, mi pastor es testigo, hace 2 años y medio, 2022. El sábado en la noche, yo estaba metida en la presencia de Dios, pero no hablé en lenguas. Yo le dije esa noche, mañana me voy a madrugar. El domingo en el campamento yo me madrugué a las 5 de la mañana, me fui a orar allá al salón que habían preparado. Después llegó mi pastor, yo le dije, pastor, ore por mí, porque yo necesito, pastor, yo necesito recibir el Espíritu Santo. Yo creo que mi pastor no recuerda, pero yo recuerdo que él estaba llorando, oró por mí. Después empezó la dominical y empezamos a adorar y el pastor empezó a predicar y yo estaba allí como alerta esperando, porque yo tenía la fe que ese día Dios me iba a llenar con su Espíritu Santo. Recuerdo claramente que la predicación fue el atrio de Jehová. El atrio es el lugar de preparación para entrar a la presencia de Dios. Y cuando llamaron al altar, yo pasé al altar. Mi pastor pasó, empezó a orar por mí. Y yo nunca voy a olvidar eso. Al pastor Jorge Colorado siempre lo voy a recordar, porque fue el hombre que Dios usó para que imponiera sus manos sobre mí. Recuerdo que el pastor Jorge Colorado empezó a hablar en lenguas. En un momento me dijo, hermana Mariluz, usted es la columna espiritual de su hogar. Yo le dije, al Señor. Tuve un diálogo con Dios en ese momento y yo le dije, Señor, si es verdad lo que está diciendo mi pastor, entonces lléneme de poder, porque yo necesito el equipaje para poder hacer el trabajo. En ese momento el pastor me dijo, hermana Mariluz, el Espíritu Santo me dice que quite mis manos, que ya Él viene. Y en ese instante yo empecé a hablar en otro idioma. En ese instante yo recuerdo un 17 de octubre, allí estaba yo recibiendo la promesa después de 9 años. A la mayacita, la pasta y a la pasirita, a la mayacita, la pasta de yo, a la mayacita, santo, 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 y Dios cumple sus promesas. Dios es fiel, hermano, Dios es fiel. Yo estaba ahí recibiendo, pasó 1 hora y yo no me quería parar de ahí. Yo no me quería parar porque yo estaba recibiendo lo que tanto había buscado, lo que tanto había anhelado. Por eso una de las características que usted debe tener para ser lleno del Espíritu Santo es sentir la necesidad. Necesitamos gente que tenga hambre del Espíritu Santo.
Necesitamos gente que conozca a Dios. Necesitamos gente que tenga claro dónde quiere llegar. Necesitamos gente llena del poder del Espíritu Santo. Hermanos, si usted siente la necesidad, yo no sé, pero Dios le está hablando a alguien aquí en esta hora. Y crea, hermano, crea. Créale a la palabra de Dios cuando Él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Créale a Dios. Y yo quiero contarles algo que Dios me mostró también ese día. Mi hermana Nancy, mi hermana Joana son testigas de que en ese momento en que yo estaba recibiendo el Espíritu Santo, y no lo digo para gloriarme, no, se lo digo para que usted tenga una confianza de que el poder de Dios, cuando se derrama, no se derrama con escasez, es sin medida. En ese instante el Señor me giró a la parte de atrás. Atrás estaba Nancy y estaba Joana, y yo le puse las manos, y ellas en ese día recibieron el Espíritu Santo junto conmigo. En ese día ellas también hablaron en otras lenguas, y entonces yo recordé que el Espíritu Santo dice claramente que unas señales que seguirán a los que creen en su nombre es que hablarán en nuevas lenguas. Es que impondrán las manos sobre otros y ellos también recibirán. Es que seremos canal de bendición para otros. Oh, yo creo que en esta hora, si usted siente venir, ve, hermano, este altar es usted viene a este altar en sinónimo de fe, en símbolo de fe. Es una señal de fe de que usted le cree a Dios. Por eso, si alguien en este recinto le cree a Dios, yo lo invito a que pase a este lugar. No solo para los que no han sido llenos del Espíritu Santo. Esta palabra es para los que ya fueron llenos, porque, hermanos, para ustedes también hay más. Para aquellos que ya fuimos llenos también hay más. Hermano, están los dones del Espíritu. Hermano, no se conforme, no se conforme. Dios tiene mucho más para darnos. Él dice claramente: clama a mí, yo te responderé, yo te responderé. Yo creo a esa palabra, fiel, porque mi Dios es fiel. No hay otro como Jesús. Hermanos, te pueden defraudar todos aquí en la tierra, pero Jesús nunca te va a defraudar. Te pueden fallar tus hijos, tus padres, puedes quedar solo, pero Jesús nunca te va a abandonar. Te pueden humillar, pero Jesús siempre te va a poner en alto. Voy a invitar a los diáconos, a los hermanos llenos del Espíritu Santo, que impongan sus manos sobre estas mujeres que han pasado aquí. Hermanos, esta iglesia tiene autoridad del Espíritu Santo. Si el Señor dijo que pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán, ciertamente así va a ser, pero tenemos que creer. Tenemos que creer. Tenemos que creer de que el Espíritu Santo nos va a llenar y nos va a guiar más allá, nos va a dar más. Iglesia de Bello Horizonte, para que veamos la gloria de Dios y un derramamiento del Espíritu Santo, debemos de permanecer unánimes. La palabra de Dios dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y empieza a describir allí la unción de los sacerdotes. Y sabe que en el aposento alto, dice la Biblia, estaban todos juntos, unánimes. Y en Hechos de los Apóstoles, cuando usted sigue leyendo, allí dice: estaban los apóstoles juntos, unánimes.
Juntos y unánimes necesitamos unir fuerzas en Dios. Una iglesia con autoridad para predicar el evangelio. Una iglesia con autoridad para alcanzar a los perdidos. Una iglesia con autoridad sobre los divorcios. Una iglesia con autoridad sobre el diablo y sus demonios. Una iglesia con autoridad, porque eso es lo que tiene la iglesia de Dios. Tenemos la autoridad de lo alto. Hermano, alabe a Jesús, alabe a Jesús, adore a Jesús. Padre mío, aquí hay alguien que esta noche tiene sed de ti. Señor, hay una iglesia necesitada de la manifestación de tu poder, Señor. Toma mi Dios, el corazón de un hombre en esta noche, el corazón de una mujer que lleva años clamando, que lleva años buscando la presencia de Dios, que lleva años buscando la señal de hablar en otras lenguas. Sigue trabajando en ellos, Señor, sigue moldeando sus vidas. Sigue, Señor, obrando, aleluya, aleluya. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está ese Espíritu que nos conforta. Aquí está el Espíritu que nos ayuda en nuestras debilidades. Aleluya, aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar.